Vamos a cambiar de información. En Colombia, el candidato presidencial de Pacto Histórico, Iván Cepeda, reconoció el triunfo electoral de su contrincante, Abelardo de la Espriella, con lo que cerró un complejo y muy reñido proceso electoral. Vamos ya con nuestro corresponsal Fernando Ramos para que nos informe de las reacciones. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Gaby? Pues ya el Consejo Nacional Electoral expidió esta tarde el certificado, la constancia que declara como presidente electo a Abelardo de la Espriella del movimiento político de derecha Defensores de la Patria. Esto después, como decías, de que el candidato del partido de izquierda de gobierno, Iván Cepeda, el Pacto Histórico, pues reconociera su derrota y advirtiera que en adelante será parte de la oposición, pero que buscará consensos para lograr un acuerdo nacional que permita sacar adelante al país de temas tan complejos como el de la salud, el tema de la economía y también el tema de los avances sociales. Esto ha tranquilizado los ánimos después de que el pasado domingo, tras el preconteo, el propio presidente Gustavo Petro y también Iván Cepeda dijeran que iban a impugnar esas elecciones, que no estaban convencidos de la transparencia de las elecciones, pero luego en el escrutinio que fue revelado ayer por la registraduría, la coincidencia fue de más del 99,9% de los votos que estaban en concordancia con lo que se había hecho ya el pasado domingo. Así que la comunidad internacional, los veedores, también han dado plena garantía de que no hubo fraude y de que fue una elección limpia. Esto dijo el candidato Iván Cepeda hoy al reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella. Como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Gaby, mañana a las 9 de la mañana, hora local, Abelardo de la Espriella recibirá en Bogotá esa certificación por parte de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría y de varios jueces de la República que lo acreditan como el nuevo presidente electo de Colombia y que reemplazará al actual mandatario Gustavo Petro el próximo 7 de agosto. Desde ya está armando todo su gabinete, está buscando las personas que lo acompañarán en el gobierno, los ministros que ocuparán los cargos, y también ya ha recibido varias felicitaciones y reconocimientos por parte de varios presidentes de América Latina y también incluyendo el gobierno de Venezuela y también el gobierno de China. Así que ya está en marcha este proceso de empalme que deberá iniciar de inmediato, Gaby. Pues estamos entonces atentos a lo que está ocurriendo en unas horas allá en Colombia en relación con, bueno, pues ya esta declaratoria formal. Gracias, Fernando. Fernando Ramos está en Bogotá. Muy buenas noches. Vamos a analizar entonces este desenlace de esa elección presidencial. Me acompaña desde Bogotá también Eduardo Pisano. Él es analista político y miembro del Comité Directivo de la Universidad de los Andes. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Sobre este pronunciamiento, para empezar esta conversación, de Iván Cepeda, ¿cómo se despeja de alguna manera o se despresuriza un poco la tensión de los últimos días, incluso provocada por el propio presidente Petro? Buenas noches, Gabriela. Evidentemente se había generado un ambiente complicado en el país en razón a que el presidente de la República había manifestado que no estaba dispuesto a acatar los resultados de las elecciones, a reconocer los resultados de las mismas. Tenía unas inquietudes alrededor de eso, pero es muy importante contarle a los latinoamericanos y a los americanos que nos están escuchando. Colombia, yo creo que tiene los sistemas electorales más eficientes del mundo. Es bien interesante saber que a las 2 horas de haberse cerrado las urnas ya teníamos el 99,9% de los votos contabilizados, eran información pública, todos los colombianos sabían exactamente qué estaba pasando en el país. Ese mismo día y al día siguiente se hacen los procesos de los conteos manuales, se terminan y hoy, menos de 8 días, o hace menos de 4 días de las elecciones, fue el domingo pasado, hoy estamos a miércoles, ya se le expidió el certificado de presidente a
Abelardo de la Espriella. Entonces demuestra que es un sistema bueno. Todos los auditores internacionales lo alabaron, lo reconocieron como un magnífico sistema, y yo creo que, digamos, un poco toda esta cosa electoral motiva a la gente, hay pasiones alrededor de todo esto, pero el momento en que empiezan ya a menguar las pasiones y a aparecer la realidad, que es un certificado de la autoridad que le corresponde expedirla, certificando que el señor de la Espriella es el presidente, pues no queda otra alternativa que aceptar esos resultados. ¿Cómo queda el presidente Gustavo Petro y además dentro de este proceso de transición la responsabilidad importante en medio de una realidad de un país polarizado y sí, dividido casi por la mitad, Eduardo? Exactamente. Pues para los que desconocen los resultados de las elecciones, esto fue una elección muy pareja. La diferencia final fue del 1%. Votaron cerca del 64% de los colombianos que podían votar. Fue una votación muy, muy alta. Cerca de 26 millones de personas se acercaron a las urnas a votar. Entonces, digamos, hay una legitimidad inmensa en el triunfo electoral porque pues, es con la participación de la gran mayoría de los colombianos. Creo que el presidente se equivoca en eso. No tiene ningún sentido hacerlo. Él salió elegido con el mismo sistema electoral que hoy está criticando y me parece que pues, está cometiendo un error muy grande en llamar a la ilegitimidad, digamos, los procesos electorales, cuando todas las autoridades que han venido del mundo a fiscalizar, a auditar este proceso, han dicho que el proceso es de los mejores en el mundo. Entonces, yo creo que pues, no está bien hacerlo. El presidente es el jefe de Estado de Colombia y tiene unas obligaciones muy importantes para con su país, con el Estado, y no le produce, pues obviamente, un buen ambiente a Colombia que su presidente esté en el plan de desconocer los resultados de las elecciones. Ojalá ya entregado el certificado el día de mañana haya una declaración, a pesar de que él no es a quien le corresponde decidir quién es el presidente ni certificarlo, pero me parece que hay un tema que es muy importante y es que el presidente acepte los resultados de las elecciones. Eso fortalece la democracia del país y creo que es uno de los esfuerzos que tiene que hacer el presidente. Por supuesto. Y la ciudadanía, para cerrar, Eduardo, hablar de conciliación, reconciliación, porque también el desafío futuro se antoja será la gobernabilidad. ¿Cómo se empieza a reconciliar esta sociedad? Gabriela, es un punto muy interesante ese que tocas, porque hubo mucha controversia, fue una campaña muy caliente, digámoslo en esos términos, en que hubo pues un tema muy complejo de manejar y ahora hay que enfriar el ambiente, hay que entender que el gobierno tiene que ser un gobierno nacional que le llegue a todos, debe hablar un lenguaje moderado en el cual todos tengan cabida, entendiendo pues que puede tener sus propias políticas, pero que tiene que tener mucho cuidado también para volver a unir al país. Estos sistemas electorales son muy importantes porque deciden democráticamente, pero también polarizan al eso porque un país unido logra marchar hacia adelante, un país polarizado le queda más difícil. Pues hacemos votos porque comience esa reconciliación por el bien de toda una nación. Eduardo, gracias por la oportunidad de esta charla. Buenas noches. Gracias a ti, Gabriela.